Durante los gobiernos de Velasco Alvarado y de Alberto Fujimori, los medios de comunicación del país fueron manipulados para el beneficio de esos expresidentes. El primero, con un proyecto de reformas que censuraban todos los actos malos que ocurrían en esa época. Y el segundo, engañando a la población con noticias falsas para distraer a la sociedad de la corrupción con los denominados dieros chicha. Para saber más sobre el tema, entrevistamos a dos profesionales que tienen experiencia y conocimientos sobre el Profesor y periodismo. compañeros presentes, hoy estamos con el periodista y docente Raúl Graham Rojas en una entrevista para conocer más sobre la prensa en la etapa de Alberto Fujimori. Como usted sabe, durante el mandato del expresidente, el periodismo fue comprado para actuar en torno a sus propios beneficios. En base a ello, le formulamos lo siguiente. ¿En qué podría comparar esta situación actual con la etapa de Fujimori? Muy bien, gracias por la oportunidad. Son dos etapas diferentes, ¿no? Dos etapas difíciles de la historia de la República. Como hemos tenido anteriormente, el Perú siempre ha tenido una historia complicada, difícil, compleja, convulsa, pero cada, cada década, cada generación es diferente a la otra. En los años 80, el Perú cerraba una etapa democrática de 10 años, pero con muy malos resultados en lo económico y en lo social. La pobreza se había incrementado, teníamos una hiperinflación galopante y un terrorismo que amenazaba al Estado en sí. La prensa había tenido una labor interesante en los años 80, en algunos aspectos muy crítico hacia los gobiernos, hacia los sistemas, hacia los presidentes que nos gobernaron, pero en ese momento nada hacía presagiar lo que vendría después, ¿no? Profesor, ¿alguna vez se ha topado con alguna investigación, con algún artículo, con algún periódico que hable sobre este tema con más profundidad? Quizás podría darnos algún dato extra, algo interesante. Bueno, hay investigaciones que se pueden encontrar en repositorios hay textos, ¿no? Sobre el gobierno de Alberto Fujimori que se pueden encontrar ya tanto en librerías como en las aplicaciones de compra de libros de pagos en Internet, pero también yo les aconsejaría revisar esos temas en repositorios, donde ya algunos, no solamente periodistas, sino también estudiantes como ustedes de diferentes carreras han estudiado o ya están investigando sobre qué pasó en los años 90, ¿no? Con la llamada prensa chicha. En todo caso, yo les invitaría a investigar ese tema en repositorios, no solamente de nuestra universidad, sino también de otras, como puede ser la Católica, San Marcos, y también algunos repositorios extranjeros. Yo les puedo asegurar que ya hay investigaciones sobre ese tema. Definitivamente se requiere mucho más, ¿no? Se requiere mucho más. La prensa es un tema que siempre merece estar constantemente investigado, porque sus estilos, sus portadas, eh, sus metodologías de trabajo van cambiando de acuerdo a la época y de acuerdo a la tecnología que va alcanzando. Entonces, hay ya trabajos sobre ese tema y yo les invito a que ustedes revisen los repositorios de las principales universidades del Perú y también puedan no solamente adquirir algunos libros a través de las plataformas digitales, sino también algunos libros también que ya han perdido o han cedido los derechos y pueden fácilmente encontrar investigación relativamente cercana sobre ese tema. A eso también se suma que ya también hay investigaciones hechas en papers, en journals, ¿no? Sobre el tema y que están abiertos, como pueden encontrar en Dialnet, ¿no? Listo, profesor. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y por sus conocimientos. Y aquí nos despedimos hasta una Buenos próxima días oportunidad. a todos presentes. Hoy estamos en la entrevista con Ayrton Luera Reginfo, quien es periodista y reportero de Panamericana Televisión. Y bueno, para conocer más sobre la prensa en la etapa de Juan Velasco Alvarado, como ustedes saben, durante el mandato del expresidente
el periodismo fue censurado porque los medios de comunicación eran controlados por el Estado. En base a ello, formularemos lo siguiente. ¿Qué tal, Ayrton? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias chicas por invitarme. Bueno, en este caso, vamos a hacer las siguientes preguntas. Como mencioné, el tema es Juan Velasco Alvarado, el régimen de este expresidente. Mi primera pregunta es, ¿qué le impulsó a Juan Velasco Alvarado para censurar los medios de comunicación periodísticos? Bueno, recordemos que cuando Juan Velasco Alvarado entra dando, pues, digamos, un golpe de Estado, ¿no? Toma junto con las fuerzas militares para poder entrar, y lo que él tenía en mente era crear una revolución en todo. Pero sí ha avanzado bastante, que podemos mencionar la prensa en ese sentido, ¿no? La prensa independiente ha sido parte de muchas investigaciones, ¿no? No siempre ha sido como los escándalos políticos siempre resaltan en, por ejemplo, como tú trabajas en Panamericana, no siempre en esos casas televisivas, sino también han salido en prensa independiente y que han valorado un poquito más, ¿no? Porque a veces las casas televisivas tienen cierta duda, ¿no? Con lo que son la filtración de algún tema, por ejemplo, que sea escandaloso y que resalte, ¿no? Obviamente la gente va a tener tipo sus dudas, ¿no? Por mucho en sí, ¿no? Por la prensa tanto en el gobierno del régimen de Velasco como en de Fujimori, ¿no? Ha estado manchada, podemos mencionarlo. O sea, en parte en Fujimori, ¿no? Pero en Velasco han sido quizás reprimidos, ¿no? Y eso obviamente no va en los códigos éticos del periodismo, ¿no? Entonces, hipotéticamente hablando, si usted como periodista se encontrara en el tiempo de Velasco, ¿cuál hubiese sido su reacción o cuáles serían aquellas medidas que hubieses tomado tú como profesional? Claro, esa es una pregunta bastante truculenta, porque uno podría decir que se podría hacer, digamos, prensa independiente, pero recordemos que la prensa independiente también hace falta ingresos, ¿no? Lo que ahora, por ejemplo, hacen los medios independientes es valerse de ONGs o de, qué sé yo, solventarse ellos mismos, pero en ese entonces era un poco difícil porque estamos hablando de un régimen que tenía control de todo el país, entonces era un poco dificultoso tratar de generar, digamos, noticia desde un rincón independiente. Se podría haber manejado esa posibilidad, claro, pero era de manera muy limitada. Yo creería que en ese entonces alguna de las opciones podría ser trabajar en estas revistas que finalmente no terminaron siendo controladas, ¿no? Por este régimen, como te mencionaba, Caretas, que finalmente hasta el último no llegó a tener control por parte del gobierno, pero sí, lo que tú decías de la prensa independiente que ha ido avanzando es verdad, porque, o sea, las últimas, digamos, investigaciones que han salido de medios independientes, está Epicentro, está Ojo Público, Ujú. y digamos, no sé si lo bueno de estos medios es que no obedecen a un jefe grande, ¿me entiendes? Como las casas televisoras, pues que tienen intereses claramente, cada medio tiene algún tipo de interés, pero estos medios independientes se dicen o se valen de eso, ¿no? Que trabajan para ellos mismos, que trabajan bajo, digamos, no obedecen a grandes empresas, porque finalmente no son propiamente una empresa y no tienen, digamos, intereses más allá, sino que responden básicamente a lo que que la población debería saber y lo que quiere saber, ¿no? Claro que sí, sí, en ese caso sí es muy cierto, ¿no? Y además que, como te mencioné, ¿no? Ha evolucionado poco a poco la prensa y no sabemos más adelante, ¿no? Sobre todo en el mundo digital, ¿no? Que ha sido bien pues y sobre Claro. todo que siempre nos mencionan los códigos éticos periodistas, como tú sabes, esos códigos que quizás no están resaltando mucho en lo que es el tema digital, en el medio digital, ¿no? Porque quizás algunas cosas no se cumplen, ¿no? O sea, no se cumplen algunos códigos en sí, pero que hemos tenido bastantes, una prensa bastante influida en la política, ¿no? Mucho, mucho, y además que han sabido salirse, ¿no? Por ejemplo, estos medios como el comercio, ¿no? Que ahora son más, están más impuestos, ¿no? En la gente, en la sociedad, ¿no? Son como la opinión pública, son como la opinión pública, ¿no? Y además las casas televisivas también lo son. En este caso es importante resaltar, ¿no? El periodismo en nuestro país, pero como mencioné siempre es que hay buenos periodistas, tanto independientes como los que trabajan en casa, pero a veces hay malos medios, ¿no? Que siempre están pendientes de los intereses de sí mismos, ¿no? Y a veces los Así periodistas es. tenemos que decidir si tomar las riendas buenas de nuestra carrera, ¿no?
por pasión. Entonces es interesante resaltar cómo ha ido evolucionando la prensa y los caminos que ha tenido que recorrer, ¿no? Hasta el día de hoy. Muchas gracias, de Ya. verdad, Ayrton, por tu tiempo y por brindarnos esta entrevista, de verdad. No había tenido en cuenta de caretas, la verdad, pero es muy interesante mencionarlo, ¿no? Muchas gracias, de verdad, por tu tiempo. Hasta una Ustedes, próxima chicas, muchas oportunidad. gracias. Nos vemos.